César, ya partió, y pero su corazón, su visión, su deseo de llevar a cabo la obra de Dios y de apoyar y seguir ayudando a los hermanos está permanente ahí, y yo me he sumado a eso, porque yo también tengo esta carga, ¿no? Tengo este deseo, por eso me puse en contacto con la hermana Isabel para poder estar aquí con ustedes hoy día. Quiero compartir con ustedes unas verdades. Mañana voy a estar predicando, pero hoy quiero dar una enseñanza. Mañana voy a estar predicando, voy a estar exponiendo la predicación de la palabra. La predicación es una proclamación, pero la comunicación, el discipulado tiene que ver con la enseñanza. Y la iglesia crece, sana, saludable, cuando está siendo bien instruida y está aplicando las verdades que están aprendiendo. Voy a repetir eso. La iglesia local, estamos hablando de la iglesia local, no de la iglesia en general, sino de la iglesia local, porque la iglesia local es el plan de Dios. El plan de Dios es la iglesia local. Pero para que la iglesia local crezca y se desarrolle de una manera sana, saludable, es necesario conocer verdades claves que nos ayuden, a las cuales podamos creer, apuntar, caminar en ellas, para poder fortalecernos y crecer de manera saludable. No todas las iglesias locales crecen de manera saludable. Una iglesia, por ejemplo, que vive bajo conflictos, sin visión, sin metas claras, sin el propósito de estar excitando a los creyentes para que crezcan y maduren. Una iglesia que está distraída en otras cosas secundarias, que no son las fundamentales, es una iglesia que no crece saludablemente, que no está bien enfocada. Y nuestro llamado, es nuestra tarea, es nuestra carga, ayudar a las iglesias para que éstas crezcan saludablemente. Y hay verdades claves, y de ellas quiero hablar en esta noche. Quiero hablar sobre la unidad y el liderazgo. ¿Sobre qué quiero hablar? Sobre la unidad y el liderazgo. Pilares de la salud espiritual de la iglesia local. O sea, la unidad es fundamental. El liderazgo es clave. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, cuerpo del Espíritu. Como fuiste también llamados
una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Aquí está, una fe, un Señor, un bautismo. Para ver. Un espíritu como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, nuestro buen Dios, que nos hables en esta noche, que ministres en nuestros corazones, podamos nosotros valorar cada instrucción, cada enseñanza, de manera que la podamos aplicar en nuestras vidas y vivir de acuerdo a ellas. Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, danos luz, danos revelación. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la unidad y el liderazgo, pilares de la salud espiritual dentro de la iglesia local. He citado Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Una de las primeras cosas podemos darnos cuenta en el texto es que la unidad de la que Pablo habla es una unidad que nace de un llamado divino y no de una conveniencia. A ver, esta unidad de la que estamos hablando es una unidad basada en un llamado que Dios nos hace. La verdadera unidad espiritual de la que estamos hablando, no es producto de afinidades humanas. Es decir, no está basado en emociones, en sentimientos, en conveniencias. No está basado en eso, está basado en algo espiritual, está basado en el llamado que Dios nos hace. Pablo hace una exhortación y dice que nos exhorta a andar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Es decir, nosotros hemos decidido caminar en humildad, caminar en amor, caminar en perdón, caminar en comunión, en compañerismo, porque entendemos que Dios nos ha hecho un llamado, un llamamiento sano. Amén. Amén. O sea, esta unidad está basada en Dios, no en nosotros. No es una unidad que vamos a producir de manera carnal, humana, natural. Es el resultado de entender que Dios nos ha llamado. Amén. Nosotros hemos recibido un llamamiento santo. Y eso es lo que hace que podamos mostrar que la unidad va a ser una respuesta espiritual a la gracia que hemos recibido. ¿Por qué nos vamos a esforzar a caminar en unidad? Porque estamos agradecidos con Dios. Amén. Porque Dios nos ha llamado. A veces el diablo va a usar pequeñas sutilezas de cosas muy importantes para causar entre nosotros divisiones. Temas secundarios que no son importantes los va a levantar para que nos enfoquemos y nos entregamos en ellos. Por ejemplo, personas vienen y quieren debatir con nosotros. Ah, hermano, pero ¿qué piensa
Biblia nos llama a vivir para la gloria de Dios. Amén. Glorifica a Dios, exalta a Dios. Lo que nosotros buscamos es honrar a Dios y honrarlo de una conciencia limpia. Es decir, yo tengo que entender que tengo una responsabilidad para con Dios. Y el apóstol Pablo habla de respetar la conciencia del otro. El otro puede creer distinto en algunas cosas, pero yo debo respetar. Cada uno debe tener cuidado de no ser condenado en lo que cree en esa actitud. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es unirnos para cantar, adorar y servir a un solo Dios. Y ese debe ser el propósito nuestro. Servir y glorificar a Dios en lo que hacemos. La iglesia no se une porque piensa igual, sino porque ha sido llamada por el mismo Señor. Amén. Tenemos a veces diferencias en algunas cosas. La Biblia habla de aquello que tiene diferencia entre día y día, entre días de fiesta, días de guardarse. O sea, los creyentes tienen diferentes tipos de opiniones a veces, pero Dios nos va a llevar cuenta a todos. Lo que tenemos que hacer es amarnos y bendecirnos. Amén. Y no estar buscando los conflictos, sino más bien preocupados en el vínculo de la paz. La unidad es importante. Número 2. Cristo es la fuente suprema del liderazgo. ¿Quién es la fuente suprema? Cristo. Cristo. Nosotros no debemos estar enfocados en tratar de obtener títulos o posiciones, sino en el servicio. ¿Me están escuchando? Amén. Sino en el servicio. Porque el servicio es lo que nos abre las puertas. Es el don que tiene nosotros, la gracia que tiene nosotros nos abre las puertas. En el libro de Colosenses, vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 18 nos dice, hablando de Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito desde los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. O sea, la figura preeminente de una iglesia local es Cristo. ¿Quién es la figura preeminente? Cristo. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Dios ha delegado autoridad y ha levantado ministros y obreros para su gloria y alabanza. Pero todo liderazgo saludable comienza reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Todo liderazgo saludable comienza reconociendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún pastor, anciano o líder sustituye su autoridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? Porque honramos a Jesús. ¿Por qué diezmamos? Porque honramos a Jesús. ¿Por qué servimos en la iglesia local? Porque honramos a Jesús. ¿Está viendo? O sea, ninguno de nosotros está buscando una posición, un lugar, lo que estamos buscando es glorificar a Dios. Y Dios honra a los que le honran y le da responsabilidades de autoridad. Responsabilidades que como ministro de Dios y como deseo de agradar a Dios debemos reconocer. Hombres y mujeres que Dios levanta
visto en el Señor. ¿Tiene? El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de Evodia y Sintique, dos obreras del Señor, a quienes Pablo manda a la iglesia las honre y las reconoce, porque están sirviendo al Señor. Amén. Luego debemos honrar a aquellos que están ministrando en nuestras vidas. ¿Me están oyendo? Amén. Debemos honrar a aquellos que están ministrando en nuestras vidas. Porque cuando Cristo gobierna, los líderes sirven. Amén. Cuando Cristo gobierna, los líderes sirven. Alabado sea Dios. Pero cuando Cristo es desplazado, los líderes quieren dominar. ¿Se están oyendo? O sea, cuando Cristo gobierna, los líderes están en servicio. Pero cuando personas desplazan a Jesús de su lugar, estos quieren enseñorearse, quieren dominar. Cristo es la fuente suprema de todo liderazgo. Yo me acuerdo cuando era bastante nuevo en la fe, estaba en la iglesia, y después de 1, 2, 3 años que estaba sirviendo en la iglesia local, de repente me encontraba ya yo con cargas espirituales, queriendo enseñar, queriendo aconsejar, queriendo conocer más de Dios. Entonces yo tenía esos sentidos de querer más, saber más, querer enseñar, querer servir, querer aconsejar. Era algo innato ahí, moviéndose en mí. De repente mi pastor decidió encargarme y mandarme a un lugar donde estaba yo un anexo, donde estaba empezando con niños. Así que yo empecé pastoreando los niños. Yo me acuerdo, tenía 10, 12, 14 niños a mi cargo que venía. Y yo, sin saber tocar guitarra, simplemente rascaba la guitarra, cantaba con ellos y les enseñaba la palabra de Dios. Ahora ya están grandes y muchas veces las sirven al Señor. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese papel, luego comenzaron a llegar a subadultos y yo tenía miedo de que me llamaran pastor. ¿Me acuerdo? Hermano, como usted me acuerdo, eso es un encargado, nada malo. ¿Sí? Y entonces, pero ya estaba trabajando con ellos un tiempo y de repente los hermanos ya comenzaron a reconocer mi liderazgo, mi autoridad. Entonces yo le conté al pastor, le digo, pastor, está pasando esto con los hermanos. Y él me dice, bueno, Dios está a través de los hermanos reconociendo tu llamado. No, su cosa de leña, ya. Acepta la responsabilidad. Y sigue. Pero yo estaba ahí, simplemente sirviendo. Y Dios se fue glorificado. Porque lo que queremos es servir a Dios. Número 3. El liderazgo bíblico edifica, no conviene. Voy a repetir eso. El liderazgo bíblico edifica, no conviene. Amén. La competencia de la carnal. Está llegando siempre de la mejor, que sea mejor, que fluye más, que hace esto mejor, es carnal. Amén. Eso no es de Dios, eso es carnal, eso es de la carne. El hombre de Dios, que sabe que ha sido llamado por el Señor, su único interés es edificar. Es Amén. decir, con los dones que Dios ha depositado en él, enseña, predica y deja en las manos de Dios la obra, el resultado. Sabiendo que de Dios es de donde viene el crecimiento, no de nosotros. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo del Señor. Entonces el hombre de Dios no está compitiendo, no está tratando de ver quién es el mejor, sino que sencillamente sirve.
Los dones ministeriales no fueron dados para crear jerarquías de poder. ¿Saben quién es el más pequeño en la iglesia? El pastor. ¿Por qué es el más pequeño? Porque es el que sirve a los demás. Porque es el que está atendiendo a los demás. Es el que está enseñando la palabra. Y por ser el menor, el más pequeño, es el que tiene más autoridad. Porque el que tiene más autoridad es el que sirve. El que más sirve es el que tiene más autoridad. Y entonces el hombre de Dios está al servicio, está lavando los pies de sus hermanos, atendiéndolos, bendiciéndolos, sirviéndolos. Como un siervo sirve a un amo. Está sirviendo, está bendiciendo. Entonces los dones ministeriales no fueron dados para crear jerarquías. Es para servir. Son dones para servir. Y la Biblia dice que cuando alguien nos está sirviendo en lo que es la obra de Dios, debemos honrarlo con doble honor. ¿Qué es honrarlo con doble honor? Ofrendar, diezmar, es un reconocimiento, una honra que le estamos haciendo a Dios. Gloria a Dios. No al hombre, a Dios. Pero entregamos al hombre, pero sabiendo de que eso va a llegar a los ojos de Dios como una ofrenda de olor grato a su presencia. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hay personas que son carnales, entonces como son carnales están pensando, pero ¿cómo voy a diezmar? ¿A quién voy a diezmar? ¿Por qué voy a diezmar? Porque están pensando de manera carnal, humana, natural, no están pensando de manera espiritual. El diezmo, según las escrituras, se pertenece a Dios. Amén. Y se lo entregamos a Él y nos olvidamos. Así es. Amén. No estamos porque bien, aquí, eso no se pregunta, eso no se hace, eso es carnal. Eso Dios no bendice. Dios bendice al dador alegre. Amén. Amén, amén. Entonces, el liderazgo auténtico capacita a otros y celebra el crecimiento ajeno. Fíjense, el liderazgo auténtico capacita a otros y celebra el crecimiento ajeno. Yo asesoré varias iglesias, a varios pastores, como cobertura, a varios pastores, ayudándolos. Y hay un pastor que tiene la iglesia más pequeña, digamos. Entonces, a esa me dijo más, lo que es, lo que es el Señor. Entonces, como es una iglesia pequeña, no entran muchos ingresos. Algunos vienen, algunos no. Yo no recibo diezmo porque el diezmo es el pastor de la iglesia local, yo soy pastor por él, pastor de diezmo a mí, pero a él le diezmo a la iglesia. Entonces yo presenté a este pastor como una hermana que me diezma, que me compra de su padre en Estados Unidos, me manda diezmo mensual, 300, 400 dólares, hermano. No tiene nada que ver con su plata, es una hermana que yo la casé hace 14 años. Me dijo su pastor, me pide consejo, porque ya me estaba comunicando, me dice. Y yo me presenté a este pastor por este hermano, por teléfono, por celular. Y cuando la hermana vino a visitarnos acá a Perú, le invitamos a pegar a la iglesia. Y yo, pastor. Entonces me dice el pastor Doniel, le estoy mandando su diezmo, pero por favor denle tal cantidad al hermano. No tiene que estar cantidad del hermano. Se llama mucho ya. Para el hermano. ¿No? Yo estoy feliz de compartir con mi hermano.
bendice cuando estamos mirándolo a Él y siguiéndolo a Él, no poniendo nuestros ojos en el dinero, sino en Dios. Es la fuente de toda bendición. El banco del Señor nunca quiebra. Dios no es escaso. Si bendice a uno, puede bendecir a otro y a todos. Y nunca va a escasear la bendición. Personas piensan, no, si el hermano recibe, entonces yo no voy a recibir. No, si lo recibe tú, vas a poder recibir también. Pero tienes que alegrarte de que el hermano reciba. Amén. Y no tener envidia de que esté recibiendo. ¿Estás escuchando? Pero ella te puede decir, mira, ¿por qué recibe el plan? ¿Por qué lo bendice a mí? No. No, eso es carnal, eso no lo bendice. Entonces, tenemos que preocuparnos por el otro. Donde hay liderazgo bíblico, no hay rivalidad, sino edificación mutua. Donde hay liderazgo bíblico, no hay rivalidad, sino edificación mutua. Nosotros, nuestro deseo es levantar ministros, obreros para el Señor. La Biblia dice que oremos porque faltan obreros. Entonces nuestro deseo es preparar obreros, instruir, capacitar, administrar, para que haya más obreros en la mies. Que la iglesia crezca y se multiplique y seamos más para la gloria de Dios. Amén. No seamos un poquito. No, tenemos que tener una visión grande. Amén. Debemos celebrar el crecimiento ajeno, no rivalizar, sino edificarnos mutuamente. Amén. Fíjense, yo soy maestro, enseño en diferentes escuelas. Y estoy invitado a una escuela para enseñar. Y poniéndome de acuerdo en la dirección acerca de los currículos, de la clase que iba a dar, yo le digo a la persona encargada de la escuela, le digo, bueno, mi deseo es que los alumnos crezcan, se multipliquen, se desarrollen, maduren. Entonces yo procuro proveerles todo lo que sea necesario para que ellos crezcan. Y la persona encargada me dijo, ¿cómo? O sea que usted le da sus materiales, sí, le digo, yo le doy un material. O sea que usted le da sus escritos, sí, yo le doy mis escritos. O sea que usted le da todo lo que usted tiene, sí, yo le doy todo. ¡Ay, no! Me dijo que peligroso, Luis. Así ya no lo van a necesitar. Y ya no van a poder, porque ya no lo van a contratar a usted, porque lo van a contratar a otros. No, le digo que es una forma comercial, humana, materialista de ver las cosas. Nosotros tenemos que buscar que el que está detrás de nosotros crezca más que nosotros. Fructifique más que nosotros. Que sea un instrumento de Dios para su gloria y alabanza. Esa tiene que ser nuestra gloria, según dice la palabra. Nosotros queremos producir, queremos que gente crezca, se desarrolle, que sean ministros de la palabra, que prediquen. No dejar a nadie que se quede abajo, sino que suba, que crezca con nosotros, que se desarrolle y fructifique. Amén. Número 4. La unidad protege a la iglesia del error y la inmadurez. Voy a repetir eso. La unidad protege a la iglesia del error y la inmadurez. Fíjense lo que dice en Efesios, capítulo 4, versículo 14. 4:14. Efesios 4:14. He pedido a Pastor Esteban que traiga una Biblia con letras grandes, letras gigantes. Ya no ve casi de letras Hasta que grandes. todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por los
bendecimos de manera mutua, eso protege a la iglesia de caer en el error y tener actitudes de inmadurez. Es importante. O sea, si nosotros queremos ser una iglesia fuerte, madura, tenemos que cuidar, mantenernos unidos, no entrar en discrepancias, en celos, en envidias, en divisiones. Amén. Una de las cosas que debemos cuidar como iglesia local es la unidad. Amén. Es la unidad. Yo tengo una familia grande. Tengo hermanas y hermanos. Una familia grande. Somos 6, éramos 8. Todavía estaban creciendo. Pero ahora somos 6. Y somos diferentes. Somos 6 hermanos diferentes uno del otro, con diferentes perspectivas, puntos de vista, pero nos amamos como hermanos, nos servimos, nos honramos. Ellos me han recibido a mí como su pastor. Ay. Y como si fuera también el hermano mayor, mi hermana es la mayor, Miriam es la mayor de todos. Pero aún ella me ve a mí como el hermano mayor. Me respeta. Me considera su pastor. Tiene un respeto para conmigo. Tenemos confianza, nos amamos, tenemos mucha confianza, mucha libertad. Pero ellos respetan el llamado, el don, No le ven la como posición. hermano. Cuando estamos con otras personas, me llaman pastor. Ay. Se han educado para llamarme Otoniel, me llamaban Javier. Ay. Porque yo me llamo Javier Otoniel. Los nombres ministeriales son Otoniel, pues a mí, como ministro me conocen como Otoniel, no como Javier. Pero ellos, que son mis hermanos, se han educado para comenzar a llamarme Otoniel. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos quieren mostrar de esa manera su respeto, su honra, su reconocimiento. Están tratando de comunicar a otros y de decirme a mí, hermano, tú eres un don de Dios, eres un regalo de Dios. Y a pesar de que eres mi hermano carnal, tenemos como nombre de Dios un regalo de Dios a mí. Qué maravilloso. O sea, no confundir los roles. No pensar, es mi hermano, no. Hay amor, hay libertad, hay gracia, hay honra. Honra, respeto. Amén. Amén. Hay honra. Honramos a nuestros hermanos, pues son ministros del Señor. Somos hermanos en Cristo. Tengo amigos en el ministerio que me llaman pastor, me dicen pastor, me tratan de usted. Son mis amigos. Que ellos están diciendo, te respetamos, te consideramos un hombre de Dios, te honramos. Yo digo, llámalo bien, hermano, no es mi pastor, no. Amén. Pero creo que sí, ellos tienen honra. Aprenda, Gloria a Dios, qué bonito. Eso es bueno. Nos amamos, nos respetamos, nos valoramos. Una iglesia sin unidad y sin liderazgo firme es vulnerable a falsas doctrinas y a movimientos emocionales sin fundamento. Yo me acuerdo cuando yo era pentecostal. Yo fui pentecostal, yo me crié en una iglesia pentecostal. Yo nací y me crié en una iglesia pentecostal, Asamblea de Dios. Los primeros 15 años de mi vida, ministerial, en la iglesia pentecostal. Pero no había preparación bíblica, no había instrucción, era fanatismo a veces. La gente gritaba,
emociones nomás. Luego peleándose en sus casas, Bien. no honrando a Dios, y los chismosos. Se reprodució, caía, Eso era todo. igual si no es una pecado pecaminosa. No hay mal, no está bien. Si el Espíritu Santo viene a nosotros, va a producir santidad, va a producir pureza, va a producir temor de Dios. No, algo no está bien, hay que examinar. Si uno se puede estudiar, uno se da cuenta, no. El diablo quiere distraernos con emociones, con gritos, pero escribir las reglas y sana. Aquí uno puede tener fervor, no estamos haciendo que mal, puede haber fervor, gozo, mucha emoción, pero con temor de Dios, con reverencia, con respeto por la cosa de Dios, honrando a los hombres de Dios, a la mujer de Dios, sirviendo al Señor. Si no, nos estamos engañando. Amén. Yo creo en el mover del Espíritu Santo, y oro, y ayuno, y busco a Dios, y me gusta buscar a Dios. Pero no puede haber avivamiento espiritual si no hay avivamiento por la palabra de Dios. Amén. No puede haber avivamiento espiritual si no hay avivamiento por la palabra de Dios. Tiene que haber avivamiento por la palabra, deseo de aprender, de conocer a Dios a través de la Escritura y querer vivir para Dios. Amén. Amén. Entonces, una iglesia sin unidad y sin liderazgo firme, vulnerable a falsas doctrinas y a movimientos emocionales sin fundamento. La unidad doctrinal y el liderazgo sano actúan como un muro protector espiritual. Actúan como un muro protector espiritual. Es importante tener unidad doctrinal, que nos preparemos y estudiemos soberanía de Dios, providencia de Dios, los atributos de Dios, las 5 solas, verdades que sostienen al creyente, que lo ayudan a vivir una vida recta delante Solamente de por las Dios. escrituras, solo por Cristo. Lo demás es baja, baja. Ahí está. Otra cosa importante que nos enseña el texto, hermano, Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice: dice la Escritura aquí, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo debe seguir la verdad? ¿Debe seguirse la verdad? En amor. En amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces, el amor, hermano, es el lenguaje común de la unidad. El amor es el lenguaje común de la unidad. Tenemos que aprender a amarnos. Amor es respetar, amor es sufrir por el otro, es tener interés por el otro, es ayudar al otro. Amén. Amor, el amor de Dios es el lenguaje común de la unidad. Así sigamos creciendo en amor, sigamos la verdad en amor. La verdad sin amor divide. Escucha, la verdad sin amor divide. El amor sin verdad confunde. Las dos son necesarias. Escucha, la verdad sin amor divide. El amor sin verdad confunde. Entonces la verdad tiene que caminar a la par del amor. La verdad, el amor, la verdad. La iglesia madura aprende a hablar la verdad en amor, preservando la unidad sin sacrificarla, sin
fidelidad bíblica, preservando la unidad sin sacrificar la fidelidad bíblica. O sea, debemos cuidar la unidad. No debemos sacrificar la fidelidad bíblica, pero debemos cuidar la unidad. La unidad no se impone, se cultiva mediante el amor cristocéntrico. La verdad no se impone, se cultiva mediante el amor cristocéntrico. La iglesia unida glorifica a Dios y es testimonio al mundo. La iglesia unida glorifica a Dios y es testimonio al mundo. Es una pena cuando no hay unidad, estamos mirando los errores de los demás, criticando, buscando, que por qué hablas así, que por qué miras así, que por qué dices así. Estamos criticando porque no hay amor, no hay gracia, no hay misericordia. La unidad no se impone, se cultiva mediante el amor cristocéntrico. La unidad glorifica a Dios y es testimonio al mundo. En esto conocerá el mundo que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. Amén. Amén. Hace unas semanas me invitaron a cantar a una iglesia y había un pastor joven, bastante joven, y menos, la mitad de mi edad, poco menos de joven, un deseo de servir a Dios, de imitar a Dios. Me invitó a su iglesia para predicar y estuve predicando, estuve enseñando ahí. Estuve enseñando lo que enseño siempre: unidad, amor, gracia, soberanía de Dios, hablando de estas verdades. Y enfatizando que debemos amarnos y el pastor estaba diciendo amén, los hermanos míos estaban diciendo amén. Cuando un pequeño break para tomar un café, que iba a seguir la charla, de repente yo me puse a observar a los hermanos. Y uno de los líderes se distrajo y no sé qué cosa hizo que le disgustó al pastor. Lo vi que el pastor se disgustó. Y como si fuera un muchacho del mundo, ¿no? Lo vi cómo miró al hermano y cómo se dirigió a él. Pero así como tratando de que nadie se dé cuenta que estoy diciendo. Yo vi su rostro, furioso. Yo lo justifiqué, pero dije, es nuevo en el ministerio, estoy pensando, está reaccionando de manera clara, de manera carnal, todavía no he aprendido a entender lo mismo propio, a ser cuidadoso, a responder con una sonrisa, a bendecir cuando recibe una gracia, no a pedir, a tener caminos. Me di cuenta de que, ojalá sea dócil, porque si es dócil, va a crecer más rápido. Si es dócil, va a crecer más rápido. Si es terco, va a demorar. Y se cierra y no, que porque tengo que hacer eso, no, que por qué, además, porque tengo que perdonar, y porque tengo que amar, y porque tengo que soportar, y ya, si es así, va a demorar. Si es una persona que siempre argumenta, que se defiende, que trata de salirse con la suya, es terco, pero va a demorar. Pero si es dócil, ha sido llamado
se hace de imponiendo. La palabra de Dios no se impone, se expone. Amén. Se expone, no se Se impone. dice nada más. La unidad visible de la iglesia es una proclamación silenciosa pero poderosa del Evangelio, donde hay unidad bajo liderazgo piadoso, pues. ¿Qué es un liderazgo piadoso? Un liderazgo donde el líder entiende que tiene que vivir correctamente. No debe mentir, no debe estafar, no debe tratar de salirse con la suya, no debe caminar con las mujeres, no debe estar cuidando que hagan como quiere. Todo eso, pues, porque es un hombre de Dios. Tiene que santificarse. Amén. Tiene que batallar, luchar. Una iglesia unida no solo va a crecer, sino que va a reflejar la gloria de Cristo al mundo. Amén. Amén. Debe ser una iglesia unida, todos, amándonos, sirviéndonos, bendiciéndonos. La unidad y el liderazgo no son opcionales ni secundarios. Hay cosas secundarias en la iglesia, temas secundarios, que si cerebro está con plata o no predica, que si manga larga, manga corta. Hoy escuché que hay una iglesia que prohíbe, si el niño no sube al culto con manga larga, no es un hombre de Dios. Wow, está pecando, dice. Son cosas, ¿no? Son cosas secundarias. No, eso no es lo elemental. Lo elemental es unidad, es amor, es gracia. La unidad y el liderazgo son esenciales, no opcionales, ni secundarios. Son elementos esenciales del diseño divino para la iglesia local. Cuando líderes caminan bajo la autoridad de Cristo y la congregación persevera en la unidad del Espíritu, la iglesia se convierte en un instrumento eficaz de edificación, santidad y misión. Amén. A que la iglesia no esté jugando a la iglesita, pues, sino que ciña sus lomos y asuma con responsabilidad la obra de Dios. Y se comprometa a servir a Dios con todo su corazón, pues. Y viva para Dios y esté dispuesto a morir por Dios. La vida cristiana demanda sacrificio, renuncia, entrega, dedicación, gastarnos en la obra de Dios. Amén. Amén. Eso es Dios, eso es lo que Dios glorifica a Dios. Y ese debe ser nuestro corazón, hermano. No debemos conformarnos y vivir de manera mediocre. La vida cristiana no debe vivirse de manera mediocre, debe ser con todo. Debemos entregarnos con todo. Amén. Amén. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Dice la Biblia que lo que dependa de nosotros debemos procurar estar en paz con todos. En lo que dependa de nosotros debemos procurar estar en paz con todos. O sea, tiene que haber un esfuerzo, pues, un deseo de vivir y hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Hermanos, yo les dejo esta palabra. Que Dios bendiga, nos ayude, que podamos crecer y fructificar para la gloria de Dios. Amén. Amén. Espero que al final pueda quedar con esto con mi hermana Gabriel, con Joel, con Brenda, con Tito, que creo que están muy interesados en la escuela, y con todos aquellos que quieran estudiar en la escuela, todos aquellos que estén interesados en estudiar, nos quedamos un ratito para conversar sobre algunas cosas que tienen que ver con la escuela. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie.